Hola, mis amigos. Bienvenidos a otro momento poderoso de reflexión y descubrimiento. Hoy abordaremos uno de los temas más profundos y emocionales que todos enfrentamos, la muerte. Pero no se preocupen, esto no será solo una charla triste, sino un viaje hacia el entendimiento, el propósito y la esperanza. Si has venido buscando más que información, una visión que hable al alma y traiga luz a tus preguntas, estás en el lugar correcto. Antes de comenzar, no olvides darle me gusta a este vídeo, compartirlo con tus seres queridos y dejar tu comentario abajo. ¿Qué crees que ocurre después de la muerte? ¿Has vivido alguna experiencia que cambió tu forma de ver la vida o la pérdida? Tus pensamientos y vivencias son valiosos. Creamos juntos un espacio de crecimiento y aprendizaje. Respira profundo, abre tu corazón, y comencemos. El poder de la oración antes de una reflexión profunda. Antes de entrar en un tema tan delicado y significativo, es necesario hacer una pausa y reconocer la presencia de Dios, fuente de vida, esperanza, misericordia y perdón. La oración nos prepara, abriendo el corazón para recibir no solo comprensión, sino también consuelo y guía espiritual. En este momento de reverencia, reconocemos a Dios como el creador de todo lo que existe, y pedimos la presencia del Espíritu Santo para iluminar nuestras mentes. No solo buscamos entender verdades sagradas, sino también vivir de acuerdo a ellas. Y sobre todo, confiamos en el poder salvador de Jesús, cuyo nombre trae paz y vida al alma. Al adentrarnos en uno de los mayores misterios de la existencia, recuerda, algunas respuestas solo se reciben con el corazón en silencio y el espíritu abierto. Entonces, ¿qué ocurrió realmente cuando la muerte entró al mundo? Enfrentando la realidad de la muerte con sensibilidad y respeto. Hablar de la muerte nunca es sencillo. Tarde o temprano, toca la vida de todos, a veces de forma repentina, otras con una larga sombra de dolor. Algunas personas logran convivir en paz con la idea de la muerte, otras viven con temores, ansiedad o heridas que nunca cerraron. Hay quienes aún lloran una pérdida reciente, y otros que jamás sanaron de una que ocurrió hace años. Por eso, este tema no puede tratarse desde la frialdad de una teoría, sino con empatía y compasión. No es solo una cuestión teológica, es una experiencia profundamente humana. La manera en que hablamos sobre la muerte importa. Es una conversación que requiere respeto por el dolor, cuidado con las dudas y ternura hacia los que están rotos por dentro. Incluso si la perspectiva que escucharás hoy es distinta a la tuya, está compartida con humildad y con amor, conscientes siempre del peso sagrado que este tema conlleva. Pero aquí va una pregunta para reflexionar. ¿Y si la primera muerte en la historia humana ocurrió como resultado del deseo de vivir para siempre? La primera muerte, una paradoja nacida en el Edén. Puede parecer contradictorio, pero la muerte apareció en el momento en que la humanidad intentó alcanzar la eternidad por fuera de la voluntad de Dios. Según el relato de Génesis, Eva fue tentada por la serpiente a comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, a pesar de que Dios había dado una instrucción clara de no hacerlo. La serpiente distorsionó la verdad, cuestionó el mandato divino y sugirió que la desobediencia no traería muerte, sino sabiduría y divinidad. Eva, atraída por la belleza del fruto y por la promesa de volverse como Dios, comió del árbol y le dio a Adán también. En ese instante, el pecado entró al mundo, y con él, el sufrimiento, el dolor y la muerte. A partir de esa desobediencia, todo cambió, aparecieron espinas, el trabajo se volvió pesado. El parto se tornó doloroso y el cuerpo humano comenzó su camino hacia el polvo. La muerte, antes desconocida para la creación, se volvió una realidad universal. Pero aquí viene una revelación inquietante. ¿Y si el enemigo ofreció a Adán y Eva algo que ya poseían, y aún así logró quitarles todo? Los errores críticos de Eva en el jardín del Edén. La caída de la humanidad no es solo un relato simbólico, es una exposición profunda de errores espirituales. El pecado de Eva no consistió únicamente en comer un fruto prohibido. Fue el resultado de una cadena de decisiones peligrosas, aunque sutiles. Primero, se alejó de Adán, enfrentando la tentación sola, un riesgo innecesario cuando el peligro acecha. Luego, entabló conversación con la serpiente, abriendo su corazón al engaño en lugar de aferrarse a la verdad divina. Además, distorsionó la instrucción de Dios, diciendo que incluso tocar el fruto traería la muerte, algo que Dios jamás había dicho. Esa exageración la dejó vulnerable al argumento contrario del enemigo. Por último, deseó lo que estaba prohibido, no solo el fruto,
sino también la independencia de Dios. Anhelaba la vida eterna sin obediencia, quería ser como Dios a pesar de ya haber sido creada a su imagen. El enemigo le ofreció algo que ya tenía, y, a cambio, perdió todo. Y esto nos deja con una pregunta inquietante. Si Eva cayó mientras buscaba algo divino, ¿podríamos nosotros también ser engañados al perseguir lo que parece bueno? Las consecuencias del pecado, del Edén a la tumba. Las repercusiones de la decisión de Adán y Eva fueron inmediatas y devastadoras. Una sola desobediencia provocó un efecto dominó que cambió el curso de la historia humana. La naturaleza fue maldecida, brotaron espinas, el suelo se volvió hostil. El trabajo se transformó en fatiga, y el nacimiento en dolor. La muerte, que antes no existía en la experiencia humana, se convirtió en una sentencia inevitable. Envejecimiento, deterioro, sufrimiento, pasaron a formar parte de la condición humana. Pero más que una pérdida física, lo que se quebró fue la comunión con el Creador. El pecado alteró la realidad en todos sus niveles, marcando a la humanidad con dolor, distancia y ruptura. Y aquí surge un misterio profundo. Si el pecado trajo la muerte tan rápidamente, ¿existe una forma de recuperar lo que se perdió? La búsqueda humana por la eternidad perdida. Después del Edén, y especialmente tras el gran diluvio, comenzaron a surgir civilizaciones con un anhelo común: recuperar la eternidad perdida. Este deseo se reflejó en culturas de todo el mundo antiguo, cada una proponiendo su propio camino hacia la inmortalidad. Desde las primeras sociedades postdiluvianas, la humanidad parecía consciente de que algo esencial se había extraviado, algo más allá de esta vida. A través de rituales, mitologías o grandes construcciones, las personas intentaron reconectarse con aquel paraíso que ahora parecía inalcanzable. Cada civilización ofrecía una respuesta distinta, pero todas compartían la misma inquietud: ¿podremos regresar alguna vez a lo eterno? Y eso nos lleva a uno de los ejemplos más fascinantes. Los antiguos egipcios no solo soñaban con la vida eterna, construyeron todo un imperio alrededor de su preparación. La vida eterna en piedra, la visión egipcia del más allá. Los egipcios antiguos tenían una de las creencias más complejas sobre la muerte y lo que venía después. Para ellos, una persona no era solo carne y hueso, creían en dos elementos esenciales: el Bea, alma, y el Ka, espíritu. Junto con el cuerpo, estos tres aspectos eran necesarios para alcanzar la vida eterna. Al morir, pensaban que el espíritu viajaba con el dios Anubis para ser juzgado ante la diosa Maat. Si se consideraba digno, el alma podía vivir por siempre, pero solo si podía regresar a su cuerpo preservado. Por eso, la momificación era un acto sagrado. El cuerpo debía permanecer intacto para que el alma pudiera habitarlo nuevamente. Las tumbas se esculpían en piedra para perdurar. Estatuas, pinturas e incluso nombres tallados en muros garantizaban que el difunto existiera eternamente. En 1922, el hallazgo de la tumba intacta de Tutankamón reveló hasta qué punto los egipcios se preparaban para la muerte: oro, comida, vestimenta y juegos, todo pensado para disfrutarse en la otra vida. Pero surge una duda esencial. ¿Preservar el cuerpo asegura preservar el alma? ¿O estaban intentando retener algo que ya estaba fuera de su alcance? El más allá mesopotámico, una existencia sombría. Mientras que los egipcios imaginaban una vida posterior rica y estructurada, los mesopotámicos tenían una visión mucho más oscura. Para ellos, la muerte conducía a un mundo de sombras, vago, sombrío y sin propósito. No era un paraíso ni un castigo, simplemente una extensión apagada de la existencia, carente de sentido. Esta visión reflejaba su realidad cotidiana: la vida era dura, la supervivencia incierta, y el más allá ofrecía escaso consuelo. No era un premio ni una condena, solo un eco apagado de lo que fue. Curiosamente, esta antigua región, entre los ríos Tigris y Éufrates, fue también el lugar de donde surgiría Abraham, quien traería una visión completamente distinta sobre la vida, la muerte y el propósito. Pero cuando todo parecía gris y sin esperanza, otra cultura irrumpió con una imaginación poderosa. Los griegos transformaron la muerte en un viaje filosófico, y construyeron todo un cosmos a su alrededor. El más allá griego, filosofía y mito entrelazados. Entre las civilizaciones antiguas, los griegos desarrollaron una de las concepciones más elaboradas del más allá. Imaginaron un reino gobernado por Hades, no solo un lugar de castigo, sino un mundo organizado con múltiples regiones para los muertos.
Los justos eran enviados a los campos elíseos, un paraíso de descanso y gozo. Los comunes iban a las praderas de Asfódelos, una zona neutra y olvidable. Y los malvados descendían al Tártaro, un abismo de sufrimiento. Esta estructura agregaba matices al destino del alma, basándose en su conducta moral. Los filósofos griegos llevaron la idea aún más lejos. Algunos, como Pitágoras, creían en la transmigración del alma, que podía reencarnar en otro cuerpo, incluso en animales. Una leyenda cuenta que reconoció la voz de un amigo en el ladrido de un perro. Pero fue Platón quien redefinió el alma con mayor profundidad. Para él, era una esencia eterna atrapada en un cuerpo temporal. La muerte, entonces, era una liberación, un regreso al mundo de las ideas, más allá de lo material. Esta idea influiría más adelante en las nociones occidentales del cielo. Pero la duda persiste. Si el alma es realmente eterna, ¿qué sucede cuando se encuentra con lo divino? ¿Es la muerte un inicio, o un regreso? Reencarnación y deuda espiritual, la perspectiva espiritista. El espiritismo, especialmente en su forma kardecista, presenta una visión singular sobre lo que ocurre después de la muerte. En lugar de un juicio final o descanso eterno, enseña que el alma regresa, una y otra vez, a través de la reencarnación. Según esta doctrina, la reencarnación es un medio para corregir errores pasados y saldar deudas morales. Por ejemplo, un niño que nace con una discapacidad puede verse como un espíritu en proceso de purificación por errores cometidos en otra vida. El sufrimiento no es aleatorio, forma parte de un sistema de justicia cósmica que equilibra el viaje de cada alma. Esta creencia también contempla reencarnaciones en diversas formas, como hombre o mujer, humano o animal, según el karma de cada alma. Es una estructura profundamente moral, donde cada experiencia tiene un sentido, y cada dolor, un propósito. Creencias similares existen en el hinduismo, donde incluso el insecto más pequeño puede representar la reencarnación de alguien que alguna vez vivió. Por eso, muchos evitan matar animales o consumir carne, por respeto al alma que podría habitar en ellos. Pero esto plantea una cuestión poderosa. Si todas las almas regresan para reparar el pasado, ¿alguna vez alcanzaremos la paz final? ¿O estamos atrapados en un ciclo sin fin, aún en busca de redención? Muchas creencias, una gran pregunta, ¿qué ocurre después de la muerte? A lo largo de la historia, las personas han adoptado múltiples creencias sobre lo que viene después del final. Algunos se identifican con el espiritismo, otros se alinean con tradiciones católicas como las oraciones por las almas de los difuntos, mientras que los ateos consideran que la muerte es el fin de toda conciencia, el cierre total. Cada quien sostiene su perspectiva según su crianza, experiencias o convicciones personales. Algunos están seguros de que las almas permanecen cerca, de que los mensajes de los muertos son reales. Otros creen que después de morir, no queda nada, volvemos al polvo, y allí termina todo. Entre tantas voces, surge una pregunta crucial, ¿qué dice realmente la Biblia? ¿Es posible que ella corte la confusión y nos ofrezca claridad, no solo sobre la muerte, sino sobre quiénes somos? Porque aquí hay una invitación más profunda. ¿Y si la verdad sobre la muerte no trata solo del final, sino de lo que significa realmente vivir? El alma según las Escrituras, ser, no tener. La Biblia ofrece una perspectiva sorprendente sobre el alma, una que desafía muchas creencias populares. En Génesis 2:7 se describe cómo Dios formó al primer ser humano del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida. Solo entonces, el hombre llegó a ser un alma viviente. Esto es clave, el texto no dice que el ser humano tiene un alma, sino que es un alma. En hebreo, la expresión es nepesayá, un ser viviente. El alma, entonces, no es una entidad separada e inmortal dentro del cuerpo, sino el resultado de la unión entre el cuerpo y el aliento de vida. Una ilustración puede ayudar, imagina una bombilla encendida. La luz aparece solo cuando se combinan dos elementos, la bombilla y la electricidad. Si quitas uno, la luz desaparece. De igual manera, según la visión bíblica, cuando el aliento de vida se va, el alma ya no existe. Lo que queda no es un espíritu consciente, sino silencio. Pero esto lleva a una pregunta esencial. Si somos almas, y no simplemente espíritus dentro de cuerpos, ¿qué sucede realmente cuando se retira el aliento de vida? ¿Qué sucede cuando morimos? La respuesta clara de la Biblia.
Según las Escrituras, la muerte no es una transición hacia otro estado de conciencia, es un regreso al silencio. Eclesiastés 9, 5, 6 lo dice con claridad: los vivos saben que han de morir, pero los muertos no saben nada. Su amor, su odio, sus pasiones, todo desaparece. No participan más de nada de lo que ocurre bajo el sol. Esto desafía muchas ideas modernas sobre almas que vagan, observan o se comunican con los vivos. En cambio, la Biblia describe la muerte como un estado de inconsciencia, no un tormento eterno, ni un gozo inmediato, sino un descanso profundo. Incluso en Deuteronomio 18, se prohíben los intentos de comunicarse con los muertos, considerándolos una abominación para Dios. La necromancia, los médiums, y cualquier búsqueda de respuestas en el más allá están claramente condenados. Entonces, si los muertos realmente no saben nada, ¿de dónde provienen los supuestos mensajes y apariciones? ¿Y si algo, o alguien, está imitando esas voces desde el otro lado? Un Dios de orden, ¿por qué el cielo no se abre uno por uno? Si las personas entraran al cielo en el momento de morir, ¿no afectaría eso la armonía y la paz que la Biblia promete? Imagina a una madre en el paraíso, viendo a su hijo huérfano sufrir en la tierra. ¿Cómo podría haber alegría en el cielo mientras persiste el dolor aquí abajo? Según el relato bíblico, nadie entra al cielo por adelantado. En 1 Tesalonicenses 4, el apóstol Pablo afirma que tanto los muertos como los vivos se reunirán al regreso de Cristo. Los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que estén vivos se unirán a ellos, todos juntos, en un solo y glorioso acontecimiento. Esta promesa garantiza justicia divina, nadie es olvidado, y nadie recibe la recompensa antes de tiempo. La vida eterna no se otorga por partes, se revela en unidad, en el momento señalado. Pero esto nos lleva a una duda aún más profunda. Si aún nadie ha entrado al cielo, ¿qué está esperando Dios? ¿Y cómo resucitarán los muertos? La resurrección, esperanza más allá de la muerte. La Biblia no deja la muerte como punto final, presenta una solución poderosa, la resurrección. En Juan 5, 28-29, Jesús declara que llegará el momento en que todos los que están en sus tumbas oirán su voz. Algunos resucitarán para vida eterna, otros para juicio. Apocalipsis 20 también menciona dos grandes resurrecciones. La primera ocurre al regreso de Cristo, cuando los fieles son levantados a la vida eterna. La segunda, 1000 años después, será para quienes rechazaron a Dios y enfrentarán el juicio final. Incluso hay menciones de resurrecciones especiales, momentos en los que Dios permite que ciertos individuos, como aquellos que participaron en la crucifixión de Cristo, estén presentes en su regreso. Pero el mensaje es claro: la vida eterna no llega por espíritus que vagan, sino por un acto divino de recreación. Esta promesa lo restaura todo, une a las familias, trae justicia, y sobre todo, ofrece esperanza real a los que lloran. Pero surge un desafío más profundo. ¿Y si has vivido algo que parece contradecir todo esto, un sueño, una carta, una señal de un ser querido fallecido? ¿Podría haber otra explicación? Emoción vs revelación, cuando la experiencia desafía la verdad. Para muchos, el tema de la muerte es algo profundamente personal. Algunos dicen haber recibido mensajes de seres queridos fallecidos, cartas de médiums, sueños vívidos, momentos que parecieron reales y reconfortantes. Otros practican tradiciones como rezar por las almas o realizar rituales en su honor. Estas experiencias pueden traer paz, incluso sanación. Pero aquí viene la pregunta esencial: ¿estas vivencias están en armonía con lo que enseña la Biblia? Las Escrituras nos llaman a poner todo a prueba, no guiados por emociones, sino por la verdad. No se trata de despreciar el dolor de nadie ni de invalidar el consuelo recibido. Es una invitación a buscar un entendimiento que no solo consuele, sino que permanezca firme. Incluso las experiencias más poderosas deben medirse con la palabra, porque la verdad no deja de ser verdad solo porque cuesta aceptarla. Y aquí va un pensamiento que puede sacudirnos. ¿Y si la mentira más peligrosa es aquella que se disfraza de amor, pero nos aleja de la verdad? Una esperanza más fuerte que la muerte: vivir con perspectiva eterna. Aunque las creencias puedan diferir, hay una verdad que une todos los corazones: el anhelo de una esperanza que trascienda la muerte. La Biblia revela esa esperanza a través de Cristo, no como una fuga mística, sino como una promesa anclada en la resurrección. Esa esperanza nos llama a honrar a los que partieron, no quedándonos en el dolor,
sino viviendo con propósito. Como alguna vez escribió un autor, si tu ser querido pudiera verte ahora, querría que siguieras en tristeza, o que tuvieras la fuerza para seguir adelante. Vivir plenamente no significa olvidar, significa llevar su memoria en el corazón, confiando en la promesa de que la muerte no tiene la última palabra. Según las Escrituras, los que creen en Cristo volverán a ver a sus seres queridos, no por visiones o sesiones espiritistas, sino en la resurrección cuando Él regrese. Entonces, si has estado cargando un duelo, ¿cómo sería transformar tu luto en preparación, no solo para recordar, sino para reencontrarte? La muerte es real. El duelo es pesado. Pero en Cristo, la esperanza es más fuerte que la tumba. La Biblia promete un día sin dolor, sin lágrimas y sin muerte. Hasta entonces, vivimos, no con miedo, sino con fe. Lloramos, no como los que no tienen esperanza, sino como quienes esperan el reencuentro. Si este mensaje te trajo paz, comprensión o incluso preguntas, no te lo guardes. Deja tu comentario, cuéntanos tu historia, tus dudas o tu fe. Dale me gusta al vídeo, eso nos ayuda a saber que este contenido es importante para ti. Compártelo, puede que alguien que amas necesite escuchar esta esperanza hoy más que nunca. Tu apoyo mantiene viva esta verdad y permite que llegue a otros que siguen buscando respuestas. Y lo más importante, vuelve. Aún hay mucho por descubrir juntos, más verdad, más luz, más esperanza. Hasta la próxima, mantente firme, mantente abierto, y nunca dejes de buscar.